Muy buenos días a todos y todas. Es una gran alegría que estemos todos juntos para esta conversación que esperamos que sea productiva y estamos seguros que va a ser productiva, muy interesante y muy importante. Este webinar está organizado por Fundación Arcor y Equidad para la Infancia. Mi nombre es Alberto Minujín. Yo soy director ejecutivo de Equidad para la Infancia, Equity for Children, que es una iniciativa de la New School, parte de la New School University en New York. Este webinar es parte de una serie de acciones que estamos llevando adelante en conjunto con Arcor y cada una de las instituciones para tratar de movilizar la agenda en favor de los niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que están en situación de mayor desventaja. En abril, a fines de abril, nosotros hicimos un primer webinar, también centrado en el tema que nos toca hoy, que es el tema educación, pero en aquellos momentos, hacía un mes y un poco, que se había declarado la emergencia sanitaria en la mayor parte de los países y las escuelas se habían cerrado. Y habíamos pasado de una manera brutal, yo diría, pero bueno, no sé si es el término, pero muy fuerte a un aprendizaje a distancia. Entonces la pregunta que nos hicimos en ese webinar fue qué estaba pasando en las familias, especialmente en aquellas familias con menos recursos, y qué políticas se estaban empezando a tomar en los distintos países. Hoy han pasado 5 meses y un poco más, y la pregunta que nos estamos haciendo en este webinar es distinto, totalmente distinta a aquella de aquel momento. Lo que nos preguntamos es ¿qué hemos aprendido en estos 5 meses, 6 meses casi? Y cómo utilizar este aprendizaje hacia el futuro para entrar en una nueva etapa, mejor y poder solucionar algunos de los problemas previos que hemos tenido. Esta es la idea central y la pregunta que nos está movilizando en este webinar. Entonces, yo me atrevería a decir que hay 3 temas centrales que vamos a tener que pensar y que deberían estar en la agenda ahora y en los próximos momentos, y que son los siguientes. El primero de ellos es cómo entrar en esta nueva etapa en lo que se denominan sistemas híbridos, es decir, esta mezcla entre una escuela presencial y esta educación a distancia. Es decir, hay una fuerte presión, por eso creo que este webinar es muy importante que lo estamos haciendo en este momento, porque hay una fuerte presión social y política para comenzar y para lo que se llama la vuelta a la escuela. Entonces, ¿cómo hacemos, como dije en la pregunta central, para usar los aprendizajes que hemos tenido y los errores que se han hecho y los problemas que hemos tenido en estos tiempos para mejorarlo en el futuro? Ese es el primer tema que me parece importante. El segundo, que es un tema que nos va a acompañar a lo largo de bastante tiempo, es sabemos y tenemos suficientes evidencias, quizás no necesitamos más, pero sabemos que la pandemia y los distintos efectos han causado daños directos e indirectos en los niños, niñas y adolescentes. Y cuando digo directos e indirectos estoy pensando
en aquellos problemas que surgen respecto a la educación y al conocimiento, pero también todos los indirectos que tienen que ver con el impacto económico, que tienen que ver con el impacto de la distancia social, que tiene que ver con todas las cosas que han ido ocurriendo y que no quiero extenderme en este momento. Entonces, esto es algo que sabemos que existe. Yo creo que hay que pensar y tener programas especiales para estos temas, y es algo que tendremos que discutir en el futuro. El tercer punto, que me parece importante, es qué oportunidades se han abierto en estos 5 meses. ¿Hemos aprendido algo? ¿Tenemos algo nuevo? ¿Cómo usar esto para entrar en una nueva fase de distinta manera? Les quiero comentar que hace un mes y algo hicimos un webinar en New York, porque esto pasa, no solo pasa en Latinoamérica, pasa en todo el mundo. Hicimos un webinar en New York del cual participar. El tema era cómo la educación a distancia ha incrementado las inequidades en la ciudad de Nueva York. Y teníamos un grupo de madres, activistas de sectores pobres, y también gente de educación, del ministerio, etc. Y una de las cosas muy claras, es lo único, salieron muchas cosas, pero lo que quiero decir es, una de las cosas que dijeron claramente es, no queremos volver a la normalidad, si la normalidad fue lo anterior. Esa normalidad ya nos estaba dejando afuera, ya nos tenía muchos problemas, lo que queremos es una nueva situación. Es esto los temas que vamos a discutir y que queremos conversar con todos ustedes. Y por suerte tenemos la gran fortuna y el placer de contar con 3 personas que yo diría que conocen mucho del tema, pero tal vez lo que es más importante, además de conocer el tema, tienen enorme experiencia y están absolutamente comprometidos con lograr una sociedad mejor y más equitativa. Con esta introducción le paso la palabra a Javier Rodríguez de Fundación Arcor, que va a coordinar este evento. Y los invito a todos ustedes a hacer preguntas que serán respondidas más adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias Alberto, buenos días a todas, a todas, muchas gracias a los panelistas que nos acompañan y a todos ustedes que nos acompañan de la web en esta modalidad que hemos abrazado en los últimos tiempos de estos seminarios, de estas conferencias web. Como decía Alberto, nosotros este es el tercero de una serie de seminarios que hemos puesto en marcha en este tiempo de pandemia, y allí por abril, cuando pusimos en marcha el primero, y cuando pensamos el primero, hablábamos de una educación de emergencia, ¿no? Y claramente lo que se puso y lo que estamos transitando son esquemas de emergencia, o han sido esquemas de emergencia de educación, en algunos casos, y esta es una hipótesis de que trabajamos, en algunos casos esto recupera elementos del formato de educación a distancia, pero creemos que justamente el gran desafío, como dijo Alberto, es transitar de este esquema de emergencia para resolver una situación que agarró a los sistemas educativos sin una planificación, una situación sanitaria que obligó a esquemas de cuarentena, de aislamiento, a pensarlo ya a futuro y resolver estos problemas que no son nuevos, que son estructurales, pero que la pandemia y el aislamiento agrega, vinculada al acceso, a la permanencia y al aprendizaje, ¿no? Creo que son 3 grandes ejes que los sistemas educativos tienen que resolver: cómo los ciudadanos, los niños, las niñas, los adolescentes acceden, cómo permanecen, transitan y aprenden en los sistemas educativos. Entonces, transitar de este esquema de educación de emergencia a un esquema híbrido, mixto, que conjugue lo presencial con lo virtual y que a la vez pueda sostener niveles de equidad en el acceso, en la permanencia y en el aprendizaje, son parte de los desafíos que quisiéramos abordar. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan como disertantes. La presentación va a ser muy breve de mi parte y los vamos a escuchar a ustedes.
En este orden los voy a presentar y después daremos la palabra en primer lugar a Leonardo Garnier, quien fue ministro de Educación de Costa Rica, es catedrático de la Universidad de Costa Rica, con una amplia trayectoria en temas de educación y de economía, bueno, una mirada como muy amplia sobre la educación y los sistemas educativos. En segundo lugar, muchísimas gracias, nos va a acompañar Silvina Gibbs. Ella actualmente es secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas en el municipio de La Matanza y tiene a su cargo la gestión de un vasto sistema educativo en este momento con problemáticas sumamente relevantes y acuciantes. Y en tercer lugar, muchísimas gracias también la participación del doctor Francisco Miranda López de la Unidad de Evaluación Diagnóstica Mejoredu de México, una institución nueva que toma parte de una institución histórica, de un instituto de investigación en educación, y que la nueva constitución del país de México ha puesto en marcha en los últimos tiempos. Entonces, sin más preámbulos, invitándolo a todos ustedes a realizar preguntas a través del sitio habilitado en el sistema para preguntas y respuestas que iremos recogiendo y transmitiremos en una etapa posterior de esta actividad a nuestros disertantes. Invito a Leonardo a que comience su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto acompañarlos en esto y agradezco mucho la invitación. Son momentos muy difíciles los que viven nuestros sistemas educativos. Después de un primer impacto que fue obviamente dirigido a proteger la vida en los países, eso significó prácticamente en todo lado la suspensión de las clases presenciales. Esto tomó desprevenidos a los sistemas educativos y enfrentándolos con un reto que parecía casi imposible, que era mantener viva la escuela mientras las escuelas estaban cerradas. Se trataba como de minimizar el daño con lo que teníamos a mano, y eso lo primero que hizo fue poner en evidencia las desigualdades enormes que hay no solo en nuestros países, digamos, en toda la realidad socioeconómica de los países, sino las desigualdades de los propios sistemas educativos. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, las estimaciones que ha hecho el ministerio es que si las clases presenciales se descartaran por el resto de este año, como parece probable, y solo pudieran retomarse a partir del año entrante, habría una pérdida alrededor de un 40-50% de los aprendizajes esperados en este año. Pero lo grave es que es una pérdida muy desigual. O sea, se calcula que en el caso de los estudiantes de niveles socioeconómicos más altos, esa pérdida andaría alrededor de un 25%, y en el caso de los estudiantes más pobres o de zonas rurales alejadas, la pérdida podría llegar hasta un 82%. En términos de años de escolaridad, igual se está hablando de casi un año de escolaridad que podría perderse por esta pandemia. Entonces el enfoque tiene que partir de cuáles son los riesgos más grandes, quiénes son los que enfrentan esos riesgos. Destacar que el riesgo más alto es el del no regreso a las aulas de un número significativo de estudiantes. En Costa Rica ya tuvimos una experiencia así en la crisis de los 80. Nosotros perdimos un 10% de la población de secundaria por un periodo muy largo. Pasaron casi 20 años hasta que se pudo recuperar el nivel de cobertura de principios de los 80, y el impacto que eso ha tenido, prácticamente la mitad de la fuerza laboral de Costa Rica se quedó con educación primaria por esa crisis. Eso no nos puede volver a pasar en este momento. En la primera fase se ha hecho un uso muy improvisado, muy rápido de la tecnología. Los ministerios, los docentes, los estudiantes se han visto forzados a ver cómo utilizar los recursos que tenían disponibles. Y si empezamos a pensar en la segunda fase que arranca en este segundo semestre y que probablemente también se va a llevar una parte del 2021, ¿verdad? Esto, mientras no exista un acceso amplio a la vacunación, es difícil pensar en un regreso normal a las clases. ¿Cómo utilizar los recursos tecnológicos que hemos estado usando improvisadamente durante los primeros meses de la pandemia de una forma más sistemática para lograr que en esta forma de educación principalmente a distancia, con un lento y desigual regreso
a la presencialidad, cómo lograr preservar los aprendizajes que tienen que lograrse. Ahí parte de lo que hemos estado conversando en Costa Rica es uno, la necesidad de repensar la currícula, de identificar cuáles son los aprendizajes prioritarios en la concatenación de aprendizajes para pasar de un nivel al otro, cómo imaginarnos el continuo 2020-2021 para que esos aprendizajes indispensables efectivamente estén ahí, y obviamente habrá otros menos prioritarios que en esta emergencia habría que dejar de lado. ¿Cómo evaluar esos aprendizajes? Y acá yo creo que el uso de la evaluación formativa para identificar, no simplemente con una nota o con una valoración cuantitativa, los docentes van a tener que poder identificar en sus distintos estudiantes cuáles son las carencias que se arrastran de los meses o de los años anteriores como resultado de la pandemia. Y aquí, y hemos venido hablando en todos nuestros países mucho y lo decía Alberto hace un momento, de cómo aprovechar esta crisis y el impacto inevitable que va a tener en aprendizajes, no solo para minimizar ese impacto, sino para que la crisis nos funcione como una oportunidad. ¿Cómo aceleramos los esfuerzos de capacitación, de dotación de equipo, de producción de materiales, de innovaciones evaluativas, para que los docentes, los estudiantes, incluso las familias que han estado más involucradas con los estudiantes, pudieran realmente usar estos recursos, ya no solo para la pandemia, sino para reducir esas desigualdades que nos mencionaba Alberto en su comentario inicial? Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado, primero, en no romantizar la situación, porque de pronto uno dice, bueno, sí, con esto vamos a hacer lo que nunca habíamos hecho antes. Ok, esa es una posibilidad, pero partiendo de una situación particularmente complicada. Algo que se ha hablado mucho en América Latina en años anteriores, y es como un deseo nunca cumplido, nos plantea, y lo pongo como ejemplo, como una de esas oportunidades. La parte más difícil de desarrollar nuevos recursos educativos está en el diseño, en la preparación, en la elaboración de estos recursos. Una vez que los recursos están elaborados, que existen las plataformas, que existen las herramientas de aprendizaje y en particular herramientas de autoaprendizaje, el uso de esas herramientas por números adicionales de estudiantes tiene un costo muy, muy bajo, ¿right? Y eso abre un potencial muy grande, sobre todo si lo pensamos en términos latinoamericanos. En cada uno de nuestros países uno está viendo ejemplos de docentes desarrollando herramientas, de grupos de estudiantes desarrollando herramientas, de los ministerios y las instituciones educativas desarrollando herramientas que podrían estar a la disposición no solo de la comunidad en que se desarrollaron, de la región subnacional o del país en que se desarrollaron, sino que podrían ser herramientas disponibles para todos nosotros. Este ha sido un sueño de los ministerios de educación, ha habido esfuerzos de la OEI, actualmente el Banco Interamericano de Desarrollo también está hablando de un repositorio de recursos de aprendizaje y autoaprendizaje, pero esas cosas requieren un esfuerzo muy sistemático para que realmente ocurran. Yo pienso que esta es una oportunidad para contar con ese tipo de recursos y sobre todo, y tal vez con esto redondeo las ideas que planteo para que nos quede más tiempo para conversar, sobre todo para toda esa cantidad de muchachos y muchachas a las que la forma tradicional en que hemos estado tratando de mantenerlos en la escuela y en el colegio no era realmente funcional. Entonces, aquí el sueño que muchos tenemos involucra los dos elementos, el defensivo, cómo minimizamos los impactos educativos de esta crisis, cómo evitamos que los estudiantes más vulnerables se nos vayan o que tengan una enorme pérdida educativa. Eso sería, digamos, el enfrentar la emergencia. Pero dos, ¿cómo hacemos que al enfrentar la emergencia ese regreso no sea un regreso a lo que teníamos antes? Este sea un regreso donde realmente desde las herramientas tecnológicas, la conectividad, la dotación de equipos, hasta la pedagogía,
sean realmente adecuadas para las necesidades que ya teníamos antes de la crisis y que la crisis nos restregó en la cara. Así que yo lo dejaría aquí para tener más tiempo en la conversación. Bueno, muy bien, muchas gracias, Leonardo. Bueno, interesante, me parece que hay un gran nivel de consenso respecto de la necesidad de transformación de los sistemas educativos. Me parece interesante corrernos de una visión romántica de que esta crisis, esta pandemia va a dar lugar a algo necesariamente mejor. Creo que habrá que trabajar también y planificar cómo avanzar y no creer que la tecnología por sí misma va a resolver los problemas educativos. Creer claramente son herramientas, como tú decías, pero habrá que desarrollar un proceso en donde la participación ciudadana también creo que tiene que jugar un rol central en la construcción de nuevos modelos, nuevas formas educativas. Vamos entonces a continuación a invitar a Silvina Gibbs a que comparta algunas de sus consideraciones al respecto. Adelante, Silvina. Silvina, creo que tenés el micrófono. Empiezo nuevamente. Bueno, primero que nada quería agradecer la invitación a Equidad para las Infancias y a Alberto Minujín por un lado, y a la Fundación Arcor por el otro, a Javier especialmente en representación de la Fundación, y a Roxana Mazzola, con quien venimos trabajando en estos temas de hace años, y sé que es una persona, bueno, muy dedicada a estos temas, tanto como Alberto. Así que un gustazo compartir el panel también con Leonardo y con Francisco. Dicho esto, quiero concentrarme en las tres preguntas que planteó Alberto al inicio, digamos, de este diálogo. La primera es cómo entrar en esta nueva etapa con sistemas híbridos, y cómo considerar esta fuerte presión social para la vuelta a la escuela. Lo primero que quiero decirles es que nosotros tenemos que ser socialmente muy responsables en este sentido, y no volver a la escuela hasta que podamos garantizar que los chicos no sean transmisores de contagios, hasta que no aparezca una vacuna, hasta que no garanticemos la seguridad. Cuando se garanticen todas estas condiciones sanitarias para la vuelta a la escuela, como dijo Alberto, esta escuela va a ser híbrida. Pero esta hibridación va a ser muy diferente según nosotros tengamos o trabajemos en determinadas zonas. Por ejemplo, la escuela híbrida va a ser muy distinta cuando las escuelas son de jornada completa, porque entonces se va a poder contemplar que los chicos vayan turno mañana y turno tarde, si tienen 30 chicos por grado, pero va a ser muy distinto el nivel de hibridación cuando tengamos una escuela de, un aula de 2x3 con 60 chicos en un grado y jornada simple. Y entonces vamos a tener una combinación entre educación a distancia y educación presencial, en donde tal vez la educación presencial se reduzca a una vez por semana o una vez cada 10 días. Y lo que va a haber que trabajar acá, y otra cosa van a ser las escuelas rurales, en que tienen 7 chicos en total y 100 metros cuadrados, y entonces tal vez se pueda volver a, entre comillas, una vieja normalidad. La fragmentación que existe hoy en los sistemas educativos va a continuar de otro modo. ¿Qué podemos hacer? Por un lado, claramente, revisar las planificaciones para contemplar en las planificaciones, y acá las escuelas y las políticas educativas tienen que trabajar planteando estos diversos escenarios, van a tener que contemplar esta diversidad y esta fragmentación. Por otro lado, desde los estados, creo que tenemos que alentar, esto lo digo más como investigadora de CONICET o profesora de la Universidad de San Martín y, digamos, especialista en el tema, tienen que alentar de nuevo políticas de, digamos, de inclusión de la tecnología 1 a 1. Por un lado, para que los estudiantes cuenten con dispositivos adecuados, y esto significa que
A veces hay un dispositivo para toda una familia, con lo cual, aunque tuvieran una conectividad a internet de alta velocidad, no podrían conectarse porque no cuentan con el dispositivo, como también, digamos, generar políticas de Estado para garantizar conectividad o por lo menos el acceso a datos 4G, digamos, ¿no? Porque si uno tiene datos, puede también trabajar, y la gratuidad, digamos, de los datos para el uso de ciertos portales. En el caso de Argentina, por ejemplo, seguimos educando. Pero hay dos cuestiones centrales. Por un lado, algo que ya tenemos que estar haciendo, que tiene que ver con la selección de contenidos. Leonardo lo dijo en su exposición, no vamos a poder enseñar ni hoy, ni con la escuela híbrida, todos los mismos contenidos que veníamos enseñando antes. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuál es el sentido de la escuela? Y si no valdría la pena repensar todos esos contenidos y concentrarnos en lo que yo llamo 5 alfabetizaciones básicas que se puede trabajar, o con las que se puede trabajar hoy, y con las que se va a poder trabajar en esta escuela híbrida o esta escuela intermedia o en esta transición, pero que también vale la pena que se piensen a futuro, para no volver, como también dijo Leonardo recién, a la vieja escuela a la que no quieren volver, especialmente en la secundaria, ni los padres ni los chicos. Estos 5 contenidos muy sencillamente tienen que ver con la tradicional alfabetización en comprensión lectora y producción de textos, y acá vale revalorizar el libro impreso, el lápiz y el papel en los casos en donde no haya conectividad. Si hoy logramos que los estudiantes escriban sus diarios, relaten cuentos, analicen información que puedan escuchar en la radio o mirar en la tele, los docentes con una foto puedan corregir esos trabajos, o a través de la entrega de bolsones de comida cada 15 días, como se hace en Argentina, estaríamos dando enormes pasos adelante. Si podemos mandar por fotos 3 o 4 páginas de un libro para que se analice y se trabaje en comprensión lectora, estaríamos dando grandes pasos adelante. Leer 500 páginas sin comprenderlas no es un trabajo que genere aprendizajes en los estudiantes, y por ahí un buen análisis de la lectura de 3 o 4 páginas complejas de autores interesantes nos genera mejores aprendizajes. Y esto me parece clave. Ahora, esto tiene que estar acompañado de políticas que garanticen que los chicos tengan libros, que los chicos tengan lápiz y papel, y yo lo que siempre les digo cuando doy charlas a los docentes, me gustaría ver fotos de bibliotecas escolares vacías, porque hoy los libros de las bibliotecas escolares están durmiendo largas siestas, y en el momento en que se entregan los bolsones de alimentos, se pueden entregar esos libros para que estén en manos de los chicos y para que se haga trabajo pedagógico, didáctico, con, aunque sea, esas herramientas. Nosotros hace 5 años en Matanza venimos en políticas 1 a 1 entregando todos los libros a toda la primaria, hasta tercer año de la secundaria y en el nivel inicial. Esto debería también ser política de Estado. ¿Por qué? Porque la tecnología no va a reemplazar al libro impreso. Necesitamos generar una convivencia entre lápiz, papel, libro impreso y tecnología. Las pruebas TERCE, por ejemplo, de la UNESCO, muestran que si los chicos aprenden o dedican más de 3 horas por semana a trabajar en primaria, que es el nivel que evalúan las pruebas TERCE, con computadoras, no aprenden más, sino menos, que los chicos que trabajan con el libro impreso y con lápiz y papel. Y los chicos que tienen libros sacan, solo por el hecho de tener libros, mejores puntajes en las pruebas que los que no lo tienen. Segundo tema, para no excederme en el tiempo y responder a las preguntas. Después quedó abierta, y sí creo algo también que señaló Leonardo en su exposición, el tema de las herramientas que están ofreciendo los estados. Acá no se trata de ofrecer herramientas porque sí, ni de generar en los estudiantes tareitis. Si, por ejemplo, se va a trabajar a través de la televisión
que es una herramienta que en este momento de pandemia puede ser muy útil. Esos programas de televisión educativa la programación de esos programas tiene que llegar a manos de los docentes con 2 o 3 semanas de antelación para que el docente pueda decirle al estudiante: mirá este programa porque este es el tema que vamos a trabajar y después lo discutimos, escuchalo, si en el caso de la radio. Si no, lo que sucede es que la televisión y la radio funcionan en paralelo al sistema educativo y ninguno se puede nutrir del otro, o es más difícil que eso suceda. Y por eso es tan importante generar este contacto entre los medios de comunicación que ofrecen programas educativos y el propio sistema educativo. Respecto de la segunda pregunta, Alberto dijo: la pandemia ha causado daños respecto de la educación y el conocimiento, pero también ha generado un impacto social muy desfavorable. Efectivamente, Alberto, y esto tenemos que pensarlo muy seriamente. UNICEF hace 2 semanas, solo para la Argentina, dio datos alarmantes. Para fin de este año, el 63% de los niños entre 0 y 18 años, equivalente a 8 millones de estudiantes, va a ser pobre. Va a ser pobre. Estos niveles de pobreza no se van a resolver solo con medidas educativas. Y entonces, en este sentido, tenemos que reforzar. Argentina tiene una política de ingreso universal, como es la asignación universal por hijo, que es una política realmente muy interesante, que vale la pena incluso que se replique en algunos otros espacios o países, pero hay que reforzarla. Hay que trabajar también en 2 temas claves: los comedores escolares, que en el caso de las escuelas públicas de gestión estatal valdría la pena pensar la universalización de los comedores escolares, que no sea cupo en función de la necesidad, sino que los comedores escolares sean universales, pero a su vez que se amplíe el tiempo para el comedor escolar, que el comedor escolar no le saque tiempo a las 4 horas de clase, que ya son pocas, sino que se incorpore, digamos, con un tiempo específico. Y por el otro lado, un tema para mí clave tiene que ver con volver a llevar la salud a la escuela. La salud durante un tiempo, por ejemplo en Argentina, era un tema de Estado. Entonces, los estudiantes tenían una libreta sanitaria y todos los años médicos y odontólogos iban a ver como peso, altura de los chicos, miraban los dientes, miraban las vacunaciones. De hecho, las vacunaciones se hacían en las escuelas como una de las instituciones claves, y esto convierte a la escuela, sí, en un centro no solo pedagógico, sino socioeducativo y comunitario, y creo que es un rol que valdría la pena volver a pensar. ¿Por qué? Porque si no, digamos, cuando tenemos familias monoparentales con 5 hijos y el padre o la madre a cargo que trabajan, se le hace muy difícil llevarlo al médico pediatra una vez por año para que lo revisen. Cuando la salud está en la escuela, después es más sencillo hacer las derivaciones correspondientes y llevar los médicos a la escuela. Esta es una política que se hizo en Argentina, que se desdibujó y se terminó, digamos, de destruir durante la última dictadura militar, y valdría la pena revisarla porque dio excelentísimos resultados, ¿sí? Como segundo punto de respuesta a la pregunta, digamos, de Alberto. El tercer tema es qué oportunidades se han abierto. Sí, Silvina, si podemos ir redondeando. Ok, ¿qué oportunidades se han abierto? Bueno, yo creo que la crisis puede ser una oportunidad, pero también puede no serla. Entonces lo que tenemos que primero ver es cómo hacemos que esta crisis se convierta en una oportunidad. Y en este sentido creo que la clave es trabajar con estas 4 alfabetizaciones y reorganizar la escuela secundaria sin ninguna duda. Terminar con los profesores taxi, ir a cargos y trabajar en alfabetización científica, alfabetización matemática,
como dije, comprensión lectora, producción escrita, alfabetización digital, porque hoy los chicos no son nativos digitales, no nos equivoquemos, los chicos tienen un manejo instrumental de la tecnología, pero desconocen absolutamente y son consumidores pasivos de la tecnología muchas veces, al igual que los adultos, y tenemos que incluir esto en la escuela, y en este sentido, ¿qué sentido tiene la escuela? Es algo que tenemos que revisar. Bueno, muchísimas gracias, espero no haberme excedido mucho. Bueno, no, muchas gracias. Muy interesante, sobre todo volver a poner sobre la mesa y por delante la discusión del sentido de la educación, y no una cuestión puramente técnica, herramental, procedimental, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ya espero que podamos volver. Entonces, invito en tercer lugar a Francisco, desde México, que bueno, tiene algunos aspectos muy interesantes para compartir, también fruto de un relevamiento, de una investigación que están desarrollando desde la unidad de Mejoredu. Adelante, Francisco. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por la invitación y agradezco a Leonardo y a Silvina darme la oportunidad de compartir este espacio. He escuchado con detenimiento las intervenciones y creo que hay mucho consenso en la identificación de los problemas y en el diagnóstico de lo que hemos aprendido en esta contingencia sanitaria. Y creo que también hay mucho consenso respecto a lo que tenemos que pensar para hacer e intervenir adecuadamente. Lo que yo les quisiera compartir es un poquito la experiencia mexicana, cómo estamos haciendo una recuperación y un ordenamiento de estos problemas que, por lo que hemos visto, es multidimensional. No solamente es el tema educativo, es el tema social también el que está involucrado. Y a partir de ahí, cómo estamos generando un esquema de ordenamiento de las intervenciones públicas, justamente pensando en la posibilidad de una política pública integral que nos permita arribar a una nueva normalidad, justamente en los términos que hemos venido escuchando. Si me permiten, muy rápidamente y con afán de aprovechar más rápido el tiempo, quisiera compartir con ustedes una breve presentación. La voy a subir esperando tenga éxito. ¿Ahí la ven? Sí, ¿verdad? Bueno, muy rápidamente, esta presentación lo que expresa o quiere compartir con ustedes muy rápidamente son los avances en la experiencia mexicana a través, como ya se señaló, de un trabajo que estamos haciendo en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que es una institución nueva, instalada por el reciente gobierno de la República. Como les decía, el primer punto es cómo estamos organizando el diagnóstico, cómo estamos identificando problemas. Lanzamos una encuesta a comunidades escolares de educación básica y media superior, con casi 500,000 de participantes, recuperando información de estudiantes, docentes, personal directivo, padres y madres de familia. Paralelamente estamos haciendo un trabajo de sistematización de estrategias y acciones de apoyo a la educación en este contexto de contingencia a nivel internacional, analizando recomendaciones de organismos internacionales, recomendaciones regionales y varias experiencias interesantes de países de distintos continentes, dependiendo de cómo les ha ido en la atención a la pandemia. Y hemos colocado mucho la atención en los temas de los guías y los protocolos institucionales para la atención a situaciones de emergencia. Esto con la idea de ir combinando el diagnóstico con opciones de trabajo y de organización para prever efectos en futuras contingencias similares. Y también estamos haciendo una sistematización de las experiencias locales. Como ustedes saben, México es un país federal,
tiene 32 entidades federativas que son soberanas, con realidades sociales heterogéneas, y también hemos querido recuperar estas experiencias locales. ¿Qué es lo que estamos observando? Yo creo que lo primero que hay que señalar, y creo que hay acuerdo también, es que entre la sorpresa y el carácter inédito de la pandemia, el temor y el compromiso y muchas otras razones, hubo una gran movilización y un gran compromiso de todos los actores educativos. Una amplísima comunicación usando los distintos recursos disponibles, vía mensajería instantánea, vía telefónica, vía correo electrónico. Esta idea del contacto nos parece que fue muy importante en este periodo. También la intensificación de los tiempos para atender nuevas necesidades es una constante. El hecho de habernos confinado en los hogares no trajo consigo una disminución de tiempo, sino al contrario, los intensificó en muchos sentidos. Eso también provocó una gran creatividad e innovación, sobre todo de los docentes, sobre todo de aquellos docentes que no estaban en condiciones adecuadas para enfrentar estas nuevas condiciones que nos planteó la contingencia. Y un dato que es fundamental es la entrada de las familias, de los padres y madres de familias, y también los hermanos mayores, entrando a apoyar, a buscar mecanismos de apoyo al trabajo y a la continuidad educativa en la casa. ¿Qué nos encontramos? De pronto, en esta contingencia, los estudiantes se preguntaban, ¿y ahora qué y cómo aprendo? Los docentes preguntándose, ¿y ahora qué y cómo enseño? Y los madres y padres de familia preguntándose, ¿ahora qué y cómo acompaño a los niños? Y encontramos distintos problemas. Les voy a enumerar muy rápidamente porque creo que hay acuerdo en este sentido. Uno de los grandes problemas fue la brecha digital, el acceso a las nuevas tecnologías, los recursos tecnológicos, los equipamientos mostraron serias dificultades. Esto está muy correlacionado con la desigualdad social de nuestro país. Además, encontramos barreras en los programas y acciones a distancias que se plantearon. Por ejemplo, no había programación para atender a poblaciones indígenas o atender a niños o estudiantes con discapacidad, por ejemplo. Y datos importantes, creo que Silvina lo señalaba, la capacidad de los aparatos disponibles no era suficiente para poder entrar a muchas de estas plataformas tecnológicas. Para buena parte de la población eso se convirtió en un gran problema. A eso también se añade que el haber trasladado la escuela a la casa pues generó un problema serio de ordenamiento de espacios en la propia escuela, problemas relativos a que muchos estudiantes no tenían un lugar para estudiar tranquilos, tenían que compartir entre varios un mismo equipo de cómputo, en fin, un conjunto de circunstancias que obligaron a reordenar espacios y tiempos en los propios hogares. Y qué decir también de las dificultades de los padres de familia. Los padres no somos maestros, con mucha vocación y mucha preocupación, sobre todo con los niños pequeños, buscaron la manera de atenderlos, de darles seguimiento, con más dificultad en los jóvenes y adolescentes por problemas asociados a su autonomía, pero sí hubo dificultades en este tema de acompañamiento. Los docentes también mostraron dificultades para desarrollar sus tareas, no solamente frente al esfuerzo que hicieron de comunicación, sino también para atender los planteamientos que las madres y los padres de familia les hacían, o los propios requerimientos que planteaban los estudiantes. Muchos estudiantes en la encuesta que planteamos, sí son muy sensibles a reconocer de que sus aprendizajes no van a ser los más adecuados. Sí hay un reconocimiento de que el aprendizaje escolar va a tener problemas, esto sin quitar, por supuesto, el hecho de que hubo otros aprendizajes también importantes durante este proceso que también hay que empezar a incorporar
a este nuevo planteamiento puro inmediato. El incremento en los gastos también. Se gastó más en electricidad, en el internet, en el pago de la telefonía, en muchos otros aspectos que también implicó un elemento fundamental en este periodo. Y dos asuntos más: un grupo de estudiantes que de plano no tuvo acceso a las actividades a distancia por distintas razones, y por supuesto el tema de estudiantes que no planean volver a la escuela porque no tienen los recursos, porque se van a dedicar a otras tareas más vinculadas a la manutención del hogar, y porque de plano la educación a distancia no les hace sentido, ¿no? Es decir, hay un tema también ahí complejo sobre el abandono que también se señala. Ya también se dijo, muchos de estos problemas que se hicieron visibles no solamente se deben a este carácter inédito y sorpresivo de la pandemia, sino que detrás hay serios problemas estructurales en nuestros países. La brecha digital es muy clara, las restricciones en los recursos y las capacidades tecnológicas, tanto en las escuelas y la familia, pero a eso también hay que agregar los rezagos históricos en nuestro sistema en materia de cobertura, de permanencia escolar y el propio rezago educativo. La deuda que tenemos con grupos en situación de vulnerabilidad, las zonas rurales, las escuelas multigrado, los servicios comunitarios, la educación indígena, en general las escuelas localizadas en zonas de muy alta y alta marginación que fueron las más afectadas. Pero también hay un conjunto de restricciones estructurales de nuestro propio sistema educativo, un currículum muy extenso, muy pesado, rígido, y así como las reglas que se derivan para la gestión del aprendizaje que resultaron poco propicios para enfrentar estas circunstancias. Un sistema de formación docente, a pesar de los esfuerzos que se han venido desarrollando, todavía insuficiente y frágil, que también mostró sus limitaciones en esta coyuntura, y también un sistema de evaluación que ya no responde a necesidades específicas de los actores y de sus contextos. Muy rápidamente, para ir cerrando, esto que les acabo de comentar es un poco el esfuerzo de sistematización de la problemática. Lo que estamos ahora pensando es cómo organizamos esa problemática y cómo vamos construyendo una agenda de política que permita ordenar y sistematizar las intervenciones públicas requeridas. Y hay 4 grandes bloques que creemos que son fundamentales priorizar y delimitar con mucha claridad. Ya se señaló el tema del acceso y la permanencia, y hay que hacer un conjunto de acciones muy puntuales en esa materia. El segundo punto es el de la calidad de los aprendizajes, sobre todo en contenidos y procesos educativos. El tercero, que quizás es una de las grandes enseñanzas, el tema del bienestar educativo en las escuelas. Y otro tema no menor que también mostró retos y desafíos importantes es la construcción de un sistema de gobernanza en el sistema, que tiene que ver con la coordinación y la cooperación entre distintos actores del gobierno y con la misma sociedad civil. Rápidamente voy a enlistar los temas. Por supuesto que alrededor de cada uno de estos temas hay aspectos específicos. En acceso y permanencia hay 2 grandes temas. Uno que es indudable que hay que atender de manera inmediata, aún con las dificultades que esto plantea, obviamente, es el fortalecimiento gradual de la infraestructura y del equipamiento escolar, no solamente en los aspectos tecnológicos, sino en las infraestructuras básicas, que ahora van a ser cada vez más importantes para atender los cuidados sanitarios en la perspectiva del regreso a las escuelas. Segundo punto importante, la estrategia de atención diferenciada y muy focalizada a distintos grupos poblacionales que ya sabemos cuáles son, en qué circunstancias se encuentran. Muchos de ellos, las tecnologías no hacen sentido ahí, no tienen ni acceso siquiera a la televisión ni a la radio, y hay que diseñar estrategias específicas de atención a estos grupos. En materia de calidad, los aprendizajes, señalamos estos puntos centrales. Ya se señaló, no solamente porque necesitamos un currículum de emergencia en esta emergencia que priorice contenidos curriculares, sino que también para el futuro
en lugar de seguir engordando el currículum, tenemos que generar un currículum mucho más flexible, mucho más esbelto, mucho más puntualizado y focalizado, que permita incluso recuperar las posibilidades del contexto de las propias escuelas. Otro gran tema fundamental es la formación docente. Sí, voy cerrando, por favor, Javier. doctor, gracias. La formación de los docentes. En quinto lugar, las estrategias de reforzamiento y recuperación de aprendizajes, que tiene que ver mucho también con el reforzamiento de la comunicación, la retroalimentación y la orientación. Un punto central que también hay que darle mucha atención es cómo vamos a fortalecer el acompañamiento familiar, y no solamente en coyunturas como esta a distancia, sino también en esquemas de nueva normalidad. La planeación de esquemas híbridos también, como ya se señaló, coincido mucho con Silvina en el pensar en esquemas diferenciados de hibridación, me parece que es fundamental también tenerlo previsto. Y tres temas de bienestar educativo que tienen que ver con la idea de comunidad, ¿no? También el tema de la comunidad en este contexto de educación a distancia ha sido un gran reto, y que también es importante usar los medios a distancia para fortalecer la comunidad, el acompañamiento emocional a los estudiantes, la disminución de la carga de trabajo no pedagógica, sobre todo a los docentes, valorar o hacer un balance de los distintos aspectos de la vida cotidiana y de esta nueva vida cotidiana, de la nueva normalidad de los actores educativos, la protección de la integridad y la salud física de estos actores ya en un escenario de regreso a clases. Y por último, dos temas que ya señalaba: la coordinación intersectorial. Hoy más que nunca sabemos que la educación no va a poder sola. Necesitamos un vínculo entre sectores, con salud, con las políticas sociales, por ejemplo. Y un tema fundamental que también apareció en esta coyuntura, que es la posibilidad de pensar los problemas territorialmente en un esquema que se preocupe por las realidades locales y que empiece a aprovechar mejor los recursos disponibles y la cooperación incluso con distintos actores de la sociedad civil. Termino señalando estas conclusiones muy rápidamente, que la contingencia no solamente nos planteó condiciones específicas, sino también hizo visibles las brechas estructurales, aceleró por fortuna muchos aspectos que ya estaban en la agenda de algunos actores sobre el recambio curricular y los modos de trabajo, sobre todo este tema de la priorización de los contenidos educativos, impulsó nuevos mecanismos de organización y gobernanza, y todo ello nos parece que debe generar una nueva ola de políticas educativas acordes a las nuevas realidades que se hicieron visibles y que queremos transformar en el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Francisco. Muy interesante lo que traes. A la par de mencionar y puntualizar aspectos de la agenda, me parece que también se inaugura o es necesario discutir cómo abordar esos temas de agenda y esta necesidad de trabajo de articulación al interior del Estado, ya sea entre un mismo nivel de gobierno, ¿sí? El área de educación, salud, mencionabas vos, desarrollo social, también mencionó Silvina, como los distintos niveles de gobierno entre lo local, lo subnacional y lo nacional, ya sea provincia o estado, según los países, creo que es necesario. Y también la participación de otros actores de la sociedad, ¿no? Y creo que uno de los temas que ha puesto de manifiesto también este momento es la redefinición de la relación entre la escuela y la familia, o entre las escuelas y la familia, como que hay una resignificación de ese vínculo y de la importancia de lo local. Bueno, espero podamos desarrollarlo a continuación. Voy a invitar en este momento entonces a Roxana Mazzole, que forma parte del equipo de Equidad para la Infancia, para que inicie de consultas que esperamos hacer a nuestros disertantes. Adelante, Roxana. Gracias, Javier. Muy buenos días a todas y a todos, y excelentes las exposiciones y lo que nos compartieron tanto Leonardo como Francisco como Silvina Wirtz. Me parece que son temas nuevos, varios de ellos para la agenda y otros persistentes, y le quería hacer la pregunta puntual a Silvina,
Y retomando un poco esto último de las instancias de coordinación y para pensar la cuestión de la integralidad. Vos mencionabas ahí, Silvina, que es central en la agenda que viene para adelante, que en la escuela se considere las articulaciones con las AUH, y la asignación universal por hijo, que es un programa de transferencias de ingresos, digo, para los que son de otros países, pero que está muy ligado a la seguridad social. Mencionabas también la cuestión de la salud en la escuela y que vuelva esa salud dentro del sistema educativo, la cuestión de los comedores, y que ahí veía alguna de las consultas de los asistentes vinculados a esto, y centralmente es pensando en la desigualdad y la integralidad. ¿Qué mecanismos vos considerás que serían interesantes de desplegar en la agenda que viene para adelante para facilitar esta coordinación? Y cómo hacemos también con la cuestión de la inversión, que se requiere no solo de coordinación territorial con diferentes niveles de gobierno interviniendo, sino también con la cuestión de la inversión a este respecto. A ver, lo primero que se requiere para trabajar integralmente en la infancia es la decisión política, y la decisión política de entender que la educación puede mucho, que la escuela efectivamente es un centro socioeducativo y comunitario central para la defensa de los derechos de la infancia, pero que la escuela sola no puede y no puede todo. Entonces tiene que haber una decisión en los niveles centrales de trabajo entre los ministerios de educación, los organismos de seguridad social y los organismos de salud, las secretarías, digamos, de niñez y de infancia, para empezar. Digamos, y estas articulaciones se tienen que ver, por ejemplo, en el caso de Argentina, digo, para dar un refuerzo, un ejemplo positivo, cuando se diseña la asignación universal por hijo, digamos que es un ingreso universal para todos los menores, se diseña con la obligación de que los estudiantes asistan al colegio para poder cobrar esta asignación universal por hijo. Entonces, estas políticas, y se asigna solo si se cumple el calendario de vacunación. Entonces, estas políticas colaboran, ¿alcanzan? No. Tiene que haber una mayor articulación también entre salud y educación, digamos, más allá, digamos, del tema de la pandemia. Lo que nosotros vemos es que en una época en Argentina, los calendarios de vacunación los organizaban los directivos en las escuelas, y muchas vacunas se daban en la escuela. Yo no voy a decir mi edad, pero recuerdo haberme ido a dar la Sabina Oral a la escuela un sábado y que me la diera la maestra, ¿no? Entonces me parece que estas políticas colaboran en el mejor, digamos, en garantizar los derechos de los chicos. Y me parece que de nuevo hay que reemplazar la palabra beneficencia por derecho. Estos son derechos de las infancias, y, digamos, y son claves. Y también que se mire, por ejemplo, uno de los temas, digamos, que uno mira con preocupación, es el tema odontológico, porque la odontología no es un problema estético, te determina o no la mejora en la salud posterior de los infantes. Entonces, si uno pudiera hacer un seguimiento de los chicos con las derivaciones oportunas, generando desde salud modos en donde haya, como hubo en varias épocas, digamos, políticas ambulatorias para el tratamiento odontológico de los chicos, me parece que estaríamos haciendo una gran colaboración, pero me parece que es desde arriba y después considerando el territorio, porque algo que vos dijiste, Roxana, que me parece clave, es estas políticas no se pueden llevar a cabo si no se mira la especificidad de cada territorio. No es lo mismo el trabajo en una zona rural que en una zona urbana, no es lo mismo el conurbano bonaerense que el interior de cualquier provincia o una ciudad capital. Entonces, y me parece que la aplicación se tiene que hacer articulando con los municipios, digamos, que son, digamos, las instancias gubernamentales más cercanas a, digamos, a los chicos y a la gente en general. No sé si contesté tu pregunta, Roxana.
Bien, muchas gracias. Javier. Sí, muchas gracias, Silvina. Damos lugar a Alberto para que realice una consulta. Bueno, sí, yo tengo unas preguntas para Leonardo, pero Silvina, realmente importante lo que dijiste, y muchas de las cosas respecto a derechos de la infancia y el tema del territorio me parece que se convierte en algo fundamental. Leonardo, quería preguntarte dos cosas para continuar con el diálogo. De repente, la escuela se trasladó al hogar, y el hogar no es una escuela, ¿no? Entonces, y justamente una de las cosas que estuvimos viendo es cómo las madres con muchos hijos, las dificultades, etcétera, muchas de ellas diciendo tengo que enseñar cosas que yo no sé, pero también al mismo tiempo tuvieron un aprendizaje. Entonces, ¿cómo se incorpora esta articulación que también Silvina hablaba de darle el peso a la escuela y el peso, y Francisco también mencionó la relación educación y familias, y cómo usar esto como un aprendizaje que duramente han tenido que hacer las familias? Y lo segundo, quería preguntarte el tema adolescentes, porque dijiste que esperaban un 82% de pérdidas entre los sectores pobres, y los adolescentes es muy difícil recuperarlos, ¿no? Quizás Costa Rica por el tamaño de población es distinto, pero ¿qué reflexiones tenés alrededor de estas cosas? Gracias, Alberto. Yo creo que el primer tema que estás planteando es súper crítico en estos momentos, porque a veces hay como una idea romántica, como decir, de bueno, ahora la escuela pasó al hogar y va a ser el aprendizaje en las casas y demás, y yo creo que aquí es muy importante entender que esto está ocurriendo no porque decidimos que eso era mejor, sino porque hubo una emergencia que efectivamente, como decía Silvina, hace que no sea seguro estar en la escuela, pero el hogar no es la escuela y la escuela no es el hogar. Yo creo que esos dos espacios tienen que estar claramente delimitados. Además, y esto es algo que conecta con lo que decía al principio sobre las desigualdades, una de las enormes tareas de la escuela es reducir desigualdades. Y la desigualdad educativa se reproduce muchísimo en el hogar. Cuando uno ve las brechas de los años de escolaridad o logros de aprendizaje de los estudiantes que son hijos de familias con mayor nivel educativo y los hijos de familias con menor nivel educativo, esa es la más grande de las desigualdades educativas, mayor que la desigualdad por ingreso, mayor que la desigualdad urbano-rural. Entonces, digamos, uno de los riesgos más grandes en esta fase, en donde hay una tarea de la escuela que cayó a los hogares, es que va a aumentar las desigualdades. Y yo creo que ahí la pregunta que plantea Alberto es muy importante para ver cómo minimizamos este riesgo durante la fase de la pandemia y cómo lo potenciamos después. Y esto conecta un poco con algo que mencionaba Silvina, y es cuando logramos identificar qué era lo realmente relevante del currículum pensando en términos de aprendizajes. Estábamos muy acostumbrados, digámoslo así, aunque el discurso es otro, la práctica educativa es que el cúmulo de contenidos era lo importante, ¿verdad? El cuántos libros leyó. Y ahí, para el hogar va a ser imposible seguir funcionando en esa lógica, para empezar porque ni siquiera tienen los libros. Y no tienen las computadoras, y no tienen los equipos. Y cuando el chiquillo le pregunte al papá cómo se resuelve esto en trigonometría, si el papá no salió de primaria, no va a poder ayudar, pero si el papá es ingeniero, sí. Entonces tenemos estas desigualdades. Y algo que yo mencionaba al principio entonces es cómo identificamos cuáles son los aprendizajes realmente claves. Lo que Silvina decía, las alfabetizaciones, y aquí uno podría, digamos, es muy lógico pensar en la parte matemática. ¿Por qué? Porque si yo no cubro el capítulo previo, no puedo seguir con el siguiente, ¿verdad? Si no tengo lo básico de álgebra lineal, no voy a poder continuar con la fase que sigue. Entonces,
lograr identificar cuáles son esos pasos de aprendizaje y diseñar herramientas de autoaprendizaje. No es cargarle la tarea a los papás. Alguien vi que ponía en el chat, ¿y cómo vamos a evitar para ver que la tarea no la hayan hecho los papás, sino que la haga el estudiante? Bueno, es que tienen que ser tareas interesantes para los estudiantes. No vamos a ganar nada con que el papá la resuelva. Lo que queremos es que al chiquillo o a la chiquilla les resulte apasionante resolver ese problema que les planteó el profesor. No es, le hace el libro, es cómo resuelve usted este problema. Pero tal vez más que en la matemática, y aprovecho una pregunta que alguien ponía en el chat, Sandra Marder, creo, el tema de cómo aprender a leer y escribir. Lo hemos hecho muy mal. Y afortunadamente, las investigaciones de los últimos 20 o 30 años lo que muestran es que la forma en que estábamos tratando de que nuestros niños aprendieran a leer y escribir, un poco esa idea de que se aprende a leer y escribir igual que se aprende a hablar, no es cierto. Entonces, por ejemplo, y aquí entra lo del hogar y varias preguntas del chat sobre preescolar, el desarrollo de la conciencia fonológica. Que los niños pasen, no como les enseñábamos en la escuela, ¿verdad? Aprendas el fonema, o cómo suena el grafema. Si ellos logran partir del sonido de la voz, ellos ya saben hablar, y cómo eso se traduce gráficamente, cómo se desarrolla la escritura, vamos a tener un aprendizaje mucho más significativo que el que hemos estado intentando en el pasado. Pero aquí la pregunta de Alberto lo que dice es, ok, ¿y cómo se logra eso en el hogar? Aquí yo creo que de nuevo la clave va a estar no en recargarle a la mamá o al papá la tarea que el docente no puede hacer, sino tener herramientas, y afortunadamente la tecnología nos da hoy un montón de herramientas para que el estudiante pueda activamente trabajar con esas cosas y desarrollar sus aprendizajes. Entonces sí, van a ser menos contenidos, pero van a ser mucho más procesos. Y aquí yo creo que la gran pregunta que tenemos y que tiene que ver con la educación híbrida futuro es cómo vamos a lograr que los estudiantes tengan acceso a estas herramientas. Y si es por WhatsApp, si es por fotocopias, la clave es no pensar esto desde la tecnología, sino desde la pedagogía, cómo aprenden. Yo creo que eso es un poco lo que nos daría la clave. Y con los adolescentes, nada más un comentario muy rápido. Yo creo que hay una ventaja, yo la siento en Costa Rica, pero estoy seguro que es muy parecida en muchos países. Todavía en los 70s y los 80s en nuestros países, la cultura entendía educación como educación primaria. La secundaria era casi un lujo. Yo tengo la sensación de que con los avances de las últimas 2 o 3 décadas, en nuestros países ya las familias entienden mucho más que antes que la secundaria hoy es la primaria de ayer. Entonces yo tengo una esperanza de que no vamos a perder a tantos estudiantes. Pero decir que tengo la esperanza no quiere decir que no hay que hacer la tarea, ¿verdad? Hay que ir, hay que buscarlos, hay que volverlos a traer, pero sí siento que no estamos en los 80. Bueno, muy bien, muchas gracias, Leonardo. Quisiera, para continuar, hacerle una pregunta al doctor Francisco Miranda sobre sus conclusiones. Usted señalaba algo así como que esta pandemia ha dejado algunos aprendizajes. Una tiene que ver con las brechas estructurales que tienen que ver con México, pero que uno puede hacer extensivo a Latinoamérica. Sabemos que es la región más desigual del planeta. Y otra cuestión que mencionaba era que es necesaria una nueva ola de políticas y acciones educativas. Quería preguntarle y pedirle si podría describirnos o compartir algunas características que tendría esta nueva ola de políticas y acciones educativas. ¿Cómo se caracterizarían? ¿Qué lo diferenciaría de lo anterior desde su punto de vista? Francisco tiene cerrado el micrófono. Habilita el micrófono. Perdón, siempre
nos va. Sé yo que uno de los rasgos fundamentales de esta nueva ola de políticas tiene que ser su carácter integral. Integral en muchos sentidos. Lo señalaba yo, es decir, entre lo educativo y los otros sectores de la sociedad va a ser fundamental. La brecha digital no se va a resolver solamente tomando decisiones educativas. En México tenemos menos del 40% de población que tiene acceso a Internet. O sea, es un problema social de una gran envergadura que va a requerir inversión pública, va a requerir innovación tecnológica, va a requerir una gran articulación de los sectores del Estado involucrados en este proceso. Integralidad también va a significar la relación con los sectores de salud, y no nada más por coordinarse con los sectores de salud, sino que el tema de educación y salud tiene que empezar a penetrar las estructuras educativas y las estructuras de formación. Yo creo que ahí tenemos otro gran reto, donde lo integral va a requerir un esfuerzo de política mucho más importante. El otro tema tiene que ver con la sociedad, los padres de familia. Yo coincido que este momento lo que trajo consigo fue pues una nueva necesidad, tanto para los padres de familia como para los propios docentes y para los propios estudiantes, de un mejor involucramiento de los padres de familia en el acompañamiento educativo de los hijos. La participación de los padres de familia estaba muy burocratizada, estaba muy instalada en los comités de participación, en las escuelas, y la verdad estaba muy burocratizada. Ahora, la verdad, esto vino a traer nuevas enseñanzas donde los padres de familia tendrán que tener un poquito más de involucramiento en el acompañamiento educativo, y no solamente educativo, sino también emocional, sobre todo para los adolescentes y los jóvenes. E integralidad también va a suponer un nuevo esquema de evaluación estandarizada con la que hemos venido trabajando en los últimos años prácticamente en todo el mundo, y lanzar un esquema más de evaluación diagnóstica y formativa, aprovechando muchas de las virtudes que nos otorgan las nuevas tecnologías. Por ejemplo, hay esquemas donde a través de un sistema de instrumentos puedes retroalimentar al propio alumno y al propio padre de familia al respecto de cómo van adquiriéndose. Quiero decir es que esta nueva ola de políticas va a tener que procesar niveles de integralidad distintos, ¿no? En distintos planos a favor del fortalecimiento de la educación. Y un último tema, el tema de los contextos locales, de los contextos escolares y la capacidad de las comunidades escolares para tomar decisiones va a ser fundamental. Y esto va a traer de nueva cuenta el gran tema de la autonomía de las escuelas y de las decisiones pedagógicas, no solamente administrativas y burocráticas, sino pedagógicas, que las propias comunidades educativas puedan tomar en función de las necesidades de sus jóvenes. Eso es lo que podría decir Javier al respecto. Bueno, muchas gracias, doctor Francisco. Hay muchas preguntas de los asistentes, hay muchas inquietudes que lamentablemente no vamos a poder contestar por temas de tiempo. Haremos una última pregunta con una ronda a los tres panelistas, que si bien ya han desarrollado algunas referencias al respecto, hay como una recurrencia en torno al interés de discutir y descentralizar, sobre todo, imagino, público docente, sobre qué lineamientos hay acuerdo en la necesidad de priorizar y jerarquizar contenidos. ¿Sí? Eso como que hay un acuerdo básico. Ahora, ¿sobre qué lineamientos desarrollar esta priorización y esta jerarquización? ¿Qué contenidos priorizar y jerarquizar? Bueno, Silvina hizo algunas referencias muy concretas a partir de alfabetizaciones básicas. Bueno, Leonardo también dijo algo.
Francisco de su investigación también es un punto que traía. Pero quisiera una última reflexión de parte de ustedes tres sobre este punto. No sé, ¿quieren que empiece? Me animo ahí como primera. Bueno, a ver, yo hablé de 5 alfabetizaciones básicas, pero también creo que en este contexto, en esta coyuntura, hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. O sea, de hecho, y quiero contar un ejemplo, una profesora de artística le pidió a un grupo de chicos que haga un dibujo, y uno de los chicos ni siquiera tenía lápiz y papel, lo hizo en barro y mandó la foto por WhatsApp. Obviamente la profesora le puso la mejor nota y demás, pero lo hizo en barro. Entonces, no podemos pretender la misma selección cuando vos tenés chicos conectados por Zoom 4 horas, que serán el 20-25%, cuando tenés WhatsApp o cuando tenés apenas esta oportunidad de encuentro y, digamos, presencial cada 15 días, o como hace una colega mía, que deja y lleva los deberes de la panadería, digamos, de la zona para que los chicos puedan trabajar. Entonces, claramente la selección tiene ahora alfabetización matemática, comprensión lectora y producción de textos, alfabetización científica vinculado a que los estudiantes aprendan a pensar científicamente. Yo acá recuerdo siempre las palabras de un colega que vive en México, un biólogo molecular, Marcelino Cereijido, que tiene maravillosos libros de ensayo como La nuca de Pusey, que él decía: el realismo mágico es maravilloso en la literatura, pero necesitamos que nuestros estudiantes piensen científica y matemáticamente. O sea, que si un país invierte en educación el 15% de su PBI, pero que el PBI de ese país es 0, el 15% de 0 es 0. Y que puedan analizar los datos en su completitud. Y, digamos, la alfabetización vinculada al aprender a vivir juntos, a lo que decía Jacques Delors en la educación encierra un tesoro, como una alfabetización básica, que también se puede hacer a través de modos de comunicación, de WhatsApp, de cómo se presentan los estudiantes en Zoom. También un relato de una docente me decía: el primer día que abrí Zoom había chicos en pijama acostados en la cama. Les tuve que explicar que se tenían que poner una remera, que tenían que sentarse, que no los iba a poder controlar o mirar de la cintura para abajo, pero que tenían que tener un cierto nivel de socialización secundaria. Y por último, algo clave, que es la alfabetización digital. La alfabetización digital para mí es como un contenido que hay que empezar a incorporar en la escuela, por un lado como ayuda, digamos, o como herramienta didáctica para otras materias, pero por otro lado en sí mismo. Hoy los chicos no entienden lo que es el traqueo, no entienden lo que es la Big Data, no creen que existe uno, todos creemos, nos hablamos de una nube, de una nube, de una nube, cuando en realidad la información circula por caños, por debajo de océanos, el hard es complejo, no saben lo que es el software libre. Entonces me parece que hay temas claves que tenemos que tener en cuenta, porque hoy, por ejemplo, nosotros estamos en nuestras casas, o bueno, no sé vos, Javier, pero digamos, los 3 panelistas estamos en nuestras casas, pero estamos en un espacio privado o público, estamos en un espacio público. Entonces, ¿cómo se resignifica lo público y lo privado? Son todos temas claves para, digamos, esta nueva selección de contenidos, más que aprender de memoria presidentes, ríos, o, digamos, las batallas que libró Carlomagno, ¿no? Digo, me quedo acá Gracias. para dar lugar a los otros panelistas tan interesantes. Gracias, Silvina. Cuando te escuchaba, emerge, digamos, un tema de lo que no hemos hablado, pero claramente es un tema que tiene que ver con la evaluación, y no solamente la evaluación, sino la acreditación, ¿no? Bueno, digo, solamente apareció recién, entonces me animo a agregarlo y les digo lo que decía recién, y le agrego al menos al resto de los panelistas alguna referencia sobre este tema. Bueno, tal vez agrego yo, muy en la línea de lo que decía Silvina, plantearía como 2 cosas. Una, esas grandes 5 áreas que ella plantea me parece correcto. Tiene que haber un proceso sistemático de aprendizaje, no solo en lectoescritura, sino en
lo que uno podría llamar pensamiento científico. A mí me gusta mucho el enfoque de Karpak y el otro Nobel francés, que se me olvida el nombre, de que la ciencia no se debe aprender a partir de las respuestas y de aprenderse un montón de resultados del descubrimiento científico, sino a partir de las preguntas, del pensamiento científico por indagación. Lo mismo obviamente ocurre con el pensamiento y la capacidad matemática, con el pensamiento y las destrezas artísticas y creativas, que para el siglo XXI es clave, no solo como el adorno de la educación, sino como una parte fundamental de la formación. Y algo que muchas veces se nos queda por fuera, que es el aprendizaje y la apropiación del propio cuerpo, ¿verdad? La educación física, que muchas veces la convertimos en entrenamiento de deportes competitivos para tener la selección de fútbol del colegio y demás, en vez de entenderla como el desarrollo de la identidad corporal de los estudiantes y las estudiantes. Digamos eso en términos de lo que habría que lograr. Algo que no siempre encuentra uno en los documentos sobre esto, volviendo al aprendizaje de la lectoescritura, es la carencia de aprendizajes sobre lógica. Digamos, cuando pensamos en lectoescritura y en las lecciones de español o de castellano, como se llamen en cada país, se pone mucho énfasis, por ejemplo, en la gramática del lenguaje, el razonar, que los razonamientos sean gramaticalmente correctos. Eso es muy importante, pero los estudiantes tienen que aprender también a que los argumentos y los razonamientos tienen que ser lógicamente correctos, tienen que ser argumentos válidos. Y fíjense que esto va a ser clave para todas las otras áreas de aprendizaje. Y el comentario final que yo haría, volviendo al tema de las tecnologías, y todos hemos dicho, ¿verdad?, que hay mucha conciencia de esa educación híbrida hacia la que vamos a tener y queremos movernos, pero muchas veces el uso que le hacemos a la tecnología desperdicia lo que más bien pareciera ser uno de los potenciales más grandes de estas herramientas con las que hoy contamos, que es la capacidad para interactuar. Mira, no es la tecnología para que el estudiante en su casa pueda aprender la lectoescritura o la matemática él solito. Estas tecnologías permiten colaborar en el aprendizaje. Podemos tener aprendizajes compartidos, resolución colaborativa de problemas, descubrimientos y creaciones conjuntas. Y aquí estoy hablando de conjuntas en la relación de los estudiantes con sus docentes, conjuntas en interacciones de muchos docentes de muchos lugares distintos, pero sobre todo lo que a mí más me ilusiona son esos aprendizajes y esas creaciones conjuntas entre estudiantes. Y fíjense que nosotros en esto tenemos una ventaja enorme, porque aquí la limitación suele ser la de los idiomas, pero la cantidad de niños, niñas, jóvenes que se pueden comunicar en español y que ahora cuentan con las herramientas para que un niño que está en Tucumán se ponga a discutir con un niño que está en Nicoya sobre la canción que está grabando y cómo la compone y que la puedan hacer juntos. Ese potencial de la tecnología lo hemos estado desperdiciando en un nivel que a mí me parece, no sé, criminal. Gracias, A mí me Leonardo. gustaría, perdón, Javier, agregar. Yo creo que hay que distinguir en esta idea de priorizar currículums y contenidos dos cosas. Una cosa es enseñar y otra cosa es cómo enseñar. En el que estoy de acuerdo que tenemos que orientar nuestros esfuerzos a estas decisiones básicas, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado con lo que ha sido una tentación de nuestros sistemas educativos, de que a cada necesidad planteada se incorpora un nuevo componente curricular. Y eso, en lugar de adelgazar y articular el currículum, lo engorda, ¿no? Y hoy vamos a enfrentar ese riesgo. Por ejemplo, el hecho de que ahí aparezca el tema de la salud y la educación, es probable que en muchos países no falte la tentación de incorporar nuevos contenidos al currículum sobre salud y educación. Y eso me parece que hay que verlo con mucho cuidado. Yo me inclinaría más por pensar en esquemas transversales.
articular en ese tipo de contenidos en el marco de este ejercicio de depuración y de definición de estas alfabetizaciones básicas. Y yo creo que esa parte tendríamos que cuidarla mucho. El otro punto también, y eso quizá con lo relativo al cómo enseñar, yo creo que la pandemia también nos trajo una gran enseñanza, de que el tema del COVID es un tema que se presta a visiones distintas, que puede articular y movilizar saberes desde la lectura, la escritura, la ciencia, las matemáticas, y esto nos está planteando recuperar un esfuerzo que se había planteado y que no fue suficientemente desarrollado, de plantear esfuerzos más globalizados, de proyectos integradores que puedan permitir sobre ciertas temáticas ir articulando y movilizando los saberes. Y termino señalando dos cosas que me parecen centrales. Una ya la señalaba, la necesidad de contextualizar esos contenidos. Yo creo que estas alfabetizaciones básicas y estas orientaciones transversales, pues también dependen de los contextos en que se van a desarrollar, y hay que volver a depositar la confianza en los docentes. Los docentes que dan clase en escuelas multigrado, por ejemplo, o en escuelas indígenas, sus contextos son distintos a las escuelas urbanas, por ejemplo. Entonces, la necesidad también de enriquecer sus contenidos, precisarlos, me parece que va a ser fundamental. Y un último tema no menor es el aprendizaje, los aprendizajes no escolares. Esto que también la pandemia nos arrojó, es decir, hay cosas que se aprenden en la casa y que no habíamos registrado, que son fundamentales y que abonan también al esquema de una alfabetización en los temas que se han venido señalando. Pues yo creo que también esto tiene que permitir ver y recuperar aprendizajes que no están en el currículum, que están en la dinámica social y en los contextos, que valdría la pena también ponerles mucha atención. Por último, sobre el tema de la evaluación, es fundamental. Yo creo que esta tendencia que estamos viviendo de una evaluación diagnóstica y formativa tendrá que ser una pauta fundamental, aprovechando las ventajas que también las nuevas tecnologías nos ofrecen. Con la idea, insisto, de darle insumos en toma de decisiones, y no nada más al docente, sino al estudiante mismo y a los padres de familia, para poder generar esquemas de retroalimentación y reforzamiento de los aprendizajes. Muchas gracias, doctor Francisco. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, a nuestros panelistas, a quienes asistieron. Claramente no se agota ninguna de las temáticas abordadas. Es más, se tratan de aperturas para seguir pensando, para seguir trabajando, conversarlo y pensarlo juntos. Una de las características que tiene este momento es que estamos pensando en el mismo momento que estamos actuando, ¿no? Bueno, esto es propio de las ciencias sociales, ¿no? Somos objetos y sujetos de trabajo, y a medida que los sistemas educativos van desarrollando y planificando y poniendo en marcha estrategias, es necesario ir reflexionándolas, pensándolas y pasar de esto, como iniciamos el webinar, pasar de un esquema de emergencia a un esquema ya más estructurado, mixto, híbrido, o como termine configurándose a futuro. Quisiera pedirle a Alberto entonces que pueda hacer algunas referencias finales para cerrar esta instancia. Hay algunas consultas, todo esto va a quedar grabado y subido a las páginas tanto de Fundación Arcor como de Equidad para la Infancia. En los canales de YouTube tienen las conferencias, las webinars anteriores, y también, no inmediatamente, en unos días va a estar subido esta instancia. Así que nuevamente agradecer a todos la participación, el trabajo, el compromiso. Quisiera manifestar mi respeto por el trabajo de los docentes. Sabemos la cantidad de horas que le está involucrando este nuevo formato, para el que no estaba preparado. Nosotros hemos tenido instancias de trabajo con docentes que forman parte de los programas que acompañamos, y nos llamó la atención que
es una preocupación creciente en el ámbito educativo, preocuparse por la conectividad de los estudiantes, pero también los docentes tienen dificultades de conectividad, también los docentes tienen dificultades en su seno familiar para conjugar su rol de madre, porque claramente esto es fuertemente femenino, acompañar a sus propios hijos en tareas escolares y a la vez dar respuesta a los estudiantes en un proceso que muchas veces excede largamente la carga horaria habitual. Entonces, bueno, nuestro reconocimiento al trabajo docente en estos momentos. Muchas gracias a todos. Alberto, te dejo para que cierres esta jornada. Alberto, ¿estás ahí? Me parece que no está conectado. Gabriel, ¿tenés alguna información? ¿Quieres cerrar desde New School? Bueno, disculpen, parece que Alberto tiene algún problema de conectividad. Agradecerles a todos por su participación. Ha sido una conversación muy interesante, puntos de vista que realmente aportan a tener una concepción de la realidad latinoamericana, viendo desde la particularidad de cada uno de los países de los que ustedes proceden. Así que simplemente agradecerle al público por su participación. Se ha mantenido prácticamente todo el evento, que es algo que vale agradecer y recalcar, y pues despedirme. Esperamos que tengamos otro evento próximamente en el que todos puedan asistir. Bueno, un gran saludo para todos y todas. Sí, un gran gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Muy chao. bueno verlos. Que les vaya bien. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.